Bien. Bueno, entonces esta es el inicio de nuestra quinta cartilla o nuestra quinta guía de la cartilla de matemáticas. Y comienza, bueno, esta se entrega el día 31 de julio. Bueno, vamos a hacer una revisión así rapidita de la guía. Comenzamos a ver, bueno, una cosa de suma de ángulos, alguna clasificación de los triángulos, que es muy sencillo, algunos ejemplos y finalmente pues los ejercicios que también están fáciles. Vamos a tratar de resolverlos acá algunos y, y pues esta actividad, la del punto 4 pues tiene que ver con cómo se resuelve cuando tiene expresiones algebraicas, que eso ya lo manejamos en algún momento, pero pues vamos a tratar de resolverlo hoy. Entonces, em, vamos a ver. Dice, bueno, este tiene que ver con triángulos. Este tiene que ver con triángulos. Eh, dice, la suma, aquí estoy leyendo esta parte, aquí está el inicio, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces miren acá el ángulo en esta imagen. Si tenemos el ángulo A, B y C, siempre en todos los casos, siempre va a sumar 180 grados. Y pues con base a esa información de que los ángulos internos, no importa el tipo de triángulo que dibuje, mira que hay uno, dos, tres, cuatro triángulos y otros más, y todos ellos tienen la misma característica. ¿Cuál es? Que la suma de los ángulos internos siempre da 180. Esa siempre es la característica. Ahora, miren este ejemplo. Ejemplo uno. Mire, aquí nos dicen que conocemos dos ángulos. Uno que vale 63 y el otro que vale 74. Entonces, ¿cuál será la medida del ángulo C? Pues súper fácil. Mm, pues si sabemos que todos deben sumar 180, entonces 63 y 74. Entonces lo coloco acá. Tenemos que el ángulo A vale 63 grados. Tengo que el ángulo B ¿vale qué era? 74 grados. 63 y 74 grados. Ahora, como yo sé que A más B más C vale 180 grados, entonces, ¿qué pasa si conozco a B, pero me preguntan C? Mm, pues sencillo, pues puedo coger lo que ya conozco, que es todo vale 180 grados. Entonces, a los 180 grados le resto los dos ángulos que ya conozco. Uno vale 63 y también le resto el otro que sé que vale 74 y hago la resta. Entonces, 180 menos 63, ¿cuántos queda? Entonces, 180 menos 60 da 120 y le restamos 3 más, daría 117. 117 grados y me falta restarle 74 grados. Y a 117 el resto 74, entonces pues, bueno, si no la... 43. Ajá, 43. muy bien. Entonces, si alguno de pronto no la hace mentalmente, pues tiene que hacerla eh, por escrito. Ay, esto es un 4. Entonces, aquí le resto y quedan 3, 7 menos 4, 3. Y 11 menos 7, pues es 4. Ahí como me decían, muy bien, me da 43. Listo. Eso quiere decir que el ángulo C, por aquí lo puedo completar, el ángulo C vale 43. ¿Listo? Bueno, aunque no es necesario comprobarlo, pero uno sabe que si sumo 63 más 74 más 43, esa suma me debe dar 180.
Y pues miremos, 3 y 3 dan 6 y 4 dan 10. Entonces 0 llevo una. 6 y 4, ahí que tengo 6 y 4 dan 10. Y una 18. 11 y 7 18. ¿Sí ven? Da 180. O sea, eso simplemente para mostrar que la suma da 180. Pero bueno, ahí hicimos cálculos. Uno podía usar el transportador usar un transportador y medir los ángulos y también les va a dar 180. Pero es súper sencillo, ¿sí ven? Y sin importar el tipo de triángulo. Mire, hay una clasificación de triángulos. Hay unos triángulos que son, por ejemplo, los equiláteros. Dice que los tres lados son iguales y por lo tanto los tres ángulos son iguales. Es este que está acá. Entonces, si tengo un triángulo equilátero, vamos a ver si lo puedo sacar por acá. Voy a borrar esto de acá. Mm, por acá. A ver si esto tiene triángulos por algún lado. Ah, sí, mira. Aquí tiene un triángulo. Tengo un triángulo, lo expando. Este triángulo, ¿cuáles son las partes de un triángulo? ¿Me recuerdan? A, B. Ah, no, no. Esos son los ángulos. No, pero ¿se acuerdan? Las partes de una figura. La arista, la cara y la vértice. Arista, vértice y caras. Ok, entonces en este caso, cuando llamamos vértice, ¿qué serían los vértices en este caso? Las esquinas. Exacto. Estos punticos de acá, este que está en amarillo, esos son los vértices. ¿Listo? Los vértices. ¿Cuáles son los ángulos? Bueno, los ángulos vienen siendo esta zona de acá. Estos son los ángulos. Estos son los ángulos. Estos son los ángulos. ¿Cuáles son las aristas? Las líneas. Exacto, muy bien. Son las lineecitas con las que uno aquí, estos punticos, estos son las aristas, o los lados, ¿cierto? Esta es la arista. Buenos días, profe. Hola, buen día. ¿Y cuál es la cara? El día 26. Lo del frente. Exacto, lo Lo que del está en frente. azul ahí. Ajá, muy bien, lo del frente, lo que está en azul. O sea, esto tiene una sola cara. Todo esto es la cara. Esas son las partes de un triángulo. ¿Listo? Para que se acuerden. Ahí. Iba a borrar, pero así. Entonces, a este triángulo, que todos los lados son iguales y todos los ángulos son iguales. O sea, este ángulo, este ángulo, este ángulo, o sea, el ángulo A, B y C, A es igual a B y es igual a C. Esa es la característica de los triángulos. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Triángulo qué? ¿Se acuerdan cómo les acabo de decir? Equilátero. Muy bien, equilátero. Equilátero. Y acuérdense de la palabra, cuando uno dice equi, esta primera partecita, que es equi, significa, como uno dice, es equivalente o es igual a otra cosa. Vamos a repartir equitativamente, vamos a repartir por igual. La palabra equi, pues tiene que ver igual. Entonces, cuando uno dice equilátero, eso es igual. Quiere decir que todo lo que tiene ese ángulo, ese triángulo, es igual. Bueno, si cada ángulo. Recuerden que la suma de A más B más C es 180. Entonces, ¿cuánto medirá A? ¿Cuánto medirá B? ¿Y cuánto valdrá C? ¿Cómo? ¿Cuánto mide cada ángulo?
¿cuánto medirá cada ángulo? Si son iguales y si los tres deben sumar 180, A 63. 60, debe sumar 60. B 74. Profe, no tiene el audio, no se escucha. Gracias, listo, ya. El caso anterior ya lo dejamos atrás. Ahorita estamos hablando del triángulo equilátero. Y los triángulos equiláteros, si me dicen que yo activé algo que no debe haber estado activando. Si me dicen que, eh, que A más B más C deben sumar 180, y si los tres ángulos son iguales, entonces ¿cuánto debe medir cada uno de ellos? Si son iguales. 60. 60, muy bien. 60. 60, exacto. O sea que A vale 60 grados, B también vale 60 grados y C también vale 60 grados. ¿Listo? ¿Por qué dije que eso vale 60 grados? Pues porque es un triángulo equilátero. ¿Sí? Es como decir, entre tres estudiantes reunimos 180.000 pesos para algo. Si cada estudiante dio lo mismo, entonces ¿cuánto dio cada uno? Pues 60.000, es lo mismo. Entonces es la misma lógica que seguimos acá. ¿Y cuánto miden sus lados? O sea, ¿cuánto mide este lado? Bueno, eso sí no se puede saber, tocaría coger una regla y medirlo. Pero miren lo siguiente. Entonces ya sabemos que un triángulo equilátero, todos sus ángulos miden igual, ¿cierto? Que son 60 y 60 y 60. Súper fácil. Pero hay otra característica, que los lados son iguales. O sea, este lado mide, bueno, no sé, si ese lado mide 5 centímetros, pues este también mide 5 y este también mide 5. O si un lado mide 15, el otro también vale 15, vale 15. ¿Listo? No importa cuánto mide, pero lo importante es que van a medir igual. Y entonces los lados miden igual. ¿Cuánto miden? Todavía no lo sabemos. Solamente sé que es igual. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo cogiera aquí una regla, voy a coger por aquí una regla, voy a ver si la encuentro por acá. Pero a ver qué se tiene acá una regla. Una regla. Esta. Entonces, mire, voy a coger esta regla y voy a medir. A ver cuánto. Y ustedes me dicen cuánto es que mide esta cosa. Espera que me quedó muy larga y me toca cuadrarla acá. Voy a ajustarla bien aquí en la esquina. Voy a girarla. Que quede bien preciso ahí. Y ustedes me dicen cuánto mide. Si la alcanzan a ver. 5.5 centímetros. 5,6. 5,6 centímetros. 5,6 centímetros, profe. Muy bien, exacto. 5,6 centímetros. Entonces yo voy a quitar esto, que ya no me sirve. Entonces, sí, esto mide 5. Voy a colocarlo con otro color. 5,6 centímetros, muy bien dicho. 5,6 centímetros. Entonces, los demás también miden 5,6 centímetros y 5,6 centímetros. Ahí puedo colocar los datos. Para no tener que colocar todos los datos 5,6, 5,6, simplemente le hago esto, una rayita así, y todas las líneas que tengan esa rayita quieren decir que vale 5,6. Entonces le hago aquí otra rayita y otra rayita así. Eso es lo que significa que si este lado que tiene esta rayita vale 5,6, los demás lados que también tengan la rayita o las demás aristas, 5,6. todas valen 5,6. Y no necesito anotarlo, simplemente coloco rayita, 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 y a cualquiera le coloco el número, y con estas rayitas ya indico que son iguales. ¿Listo?
Solamente me salgo un poquito del tema, por ejemplo, cuando hablan uno de los rectángulos. Esto es un rectángulo, ¿cierto? Y entonces uno dice, bueno, ¿y ahí cómo se hace las rayitas? Pues simplemente hago esto. Esta sería igual a este, ¿cierto? Y entonces, ¿qué le hago a los demás? Ah, pues de pronto a los otros les hago de a dos rayitas. Dos rayitas. ¿Y qué significa eso? Que significa que este lado es igual a este, porque ambos tienen una sola raya. ¿Cuánto miden? Pues otra vez me tocaría coger la regla para medirlo. Pero sé que son iguales. Y estos dos son iguales entre ellos. O sea, aunque este y este sean iguales, me toca diferenciarlos de este porque si ven que ahí son distintos, no podría ser también rayita y rayita porque si le hago una rayita a este y le hago una rayita a este, entendería que todos los cuatro son iguales y no es cierto. ¿Cierto? Entonces, este y este son iguales entre ellos dos y estos son iguales entre ellos dos. ¿Y cómo los diferencio? Pues que una raya y dos rayas y dos rayas y ya. Y a la pregunta ¿cuánto miden? Pues ya me tocaría nuevamente coger la regla y colocarle los valores. Eso. Por ejemplo, respecto a los rectángulos. Pero bueno, ahorita estamos en dos triángulos. Y ya. Ese es el triángulo equilátero. Súper fácil. Hay otro tipo de triángulo que se llama el triángulo. Entonces, este tiene todos los tres lados iguales. Pero hay otro que tiene solamente dos. Y ese, voy a buscar aquí. A ver. Que me deje, ¿será que consigo uno que me deje colocar? Vamos a ver. Vamos a ver ese. Ah, bueno, este lo ensancho un poco. Lo ensancho un poco así. Y miren, voy a colocarle simplemente las letras. Entonces, este lo llamo A, este lo llamo B, a este ángulo. Y este lo llamo C. ¿Cuánto es que debe sumar A más B más C? 180 grados. Exacto, 180 grados. 180 grados, profe. Ajá, muy bien. Y entonces los ángulos, si ven, A, B y C, que están ahí en las esquinas, esos siempre, o bueno, generalmente se colocan con letras mayúsculas. A veces se colocan con letras griegas. Entonces se coloca alfa, beta y gamma, pero pues nosotros nos vamos a confundir con otro alfabeto. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente a los ángulos le colocamos letras mayúsculas y a los lados le colocamos letras minúsculas. Entonces, A, B. Ah, bueno, a veces se acostumbra a este. Bueno, coloquémosle al que está al frente de cada letra su minúscula, ¿sí ven? El que está al frente le colocamos el A. Al que está al frente del B, pues le colocamos B. Y al que está al frente de C, le colocamos C. ¿Sí? Y se coloca en minúscula. ¿Dime? Entonces, Siempre hay que escribirla, o sea, dos veces, primero en mayúsculas y luego en minúsculas al lado. Entonces recuerden, ¿a qué le colocamos mayúsculas? A los ángulos. A Exacto. los ángulos. Ángulo A, muy bien, ángulo B y ángulo C. Ahora coloquémosles también a los lados, porque a veces los lados también necesitamos medirlos en algún momento. Pues creo que en esta vez no vamos a necesitarlo, sino simplemente para que tengan presente que los ángulos se colocan en mayúscula y los lados se colocan en minúscula. ¿Y dónde coloco A, B y C? Entonces lo que se acostumbra es, aquí está, imagínense que esto es como un ojito mirando, al frente coloco la minúscula. Este es el B, y al frente coloco B minúscula. Este es el C, y al frente coloco C minúscula. O si dicen, ay, a mí no me gusta A, B y C, pues entonces cambian sus letras. Entonces colocan X, Y y Z. Tampoco hay problema. O sea, colocan la letra que quieran. Pero pues cuando uno mira los libros, generalmente al frente de la A mayúscula, que es el ángulo, está la A minúscula, que es el lado. Al frente de la B mayúscula está la B minúscula, que es el lado B. Y al frente, o sea, al otro lado de la C mayúscula, está la C minúscula, que es el lado C. ¿Sí? Eso es lo que se acostumbra.
Ah, bueno, entonces díganme, por ejemplo, ¿hay qué ángulos serían iguales? El A y el B y el C y el A, ¿cuáles serían iguales? El B y el C, profe, el B y el El C. B y el C, profe. Muy bien. O sea, B es igual a C. B es igual a C. Ah, bueno, ¿y cómo uno coloca el símbolo de ángulo? A veces en algunos libros lo colocan así. Ángulo B es igual al ángulo C. Eso es como formas ahí de escribir en matemáticas para que de pronto lo tengan presente. Que a veces aparecen esos símbolos. Profesor, ¿qué significan esos símbolos? Significa ángulo. O a veces le colocan así, como un gorrito encima. Ángulo B y ángulo C. A veces le colocan así. Bueno, y respecto a los lados, ¿cuáles serán los lados iguales? Se puede generar el pago en cualquier C y B y C. Exacto. El lado C y el lado B son iguales, o sea que a ellos dos les coloca rayita. ¿Podría colocarle rayita a este? O para No, No. No, ¿cierto? No se puede. ¿Por qué razón? Pues porque porque el no A, es igual a lo Porque no es igual exacto, de a hecho es los más otros. grande, exacto, muy bien, de hecho es más grande que los demás, ¿cierto? Es más grande que los otros. Entonces, por eso no se podía colocar la rayita. Listo. Supongamos, vamos digamos que me dan lo siguiente. Me dicen que el ángulo B vale, bueno, coloquemos aquí el símbolo, el ángulo B, o si no lo colocan, pues por ahora no hay problema. Lo importante es que sepan entender qué cosa es igual. Ah, bueno, y también colocan así. El ángulo B es igual al C, ya lo dijimos. ¿Y por qué? Porque este es un triángulo isósceles. Isósceles es el que tiene dos iguales. El que tiene todo igual se llama equilátero. El que tiene dos iguales se llama isósceles. Y isósceles. ahorita vamos a ver el que tiene todo diferente. Entonces, digamos que el ángulo B vale. ¿Cuánto creen que vale ese ángulo? ¿Cuánto le pueden dar? ¿Cuánto vale? 90, 100, 50, 30. ¿Cuánto creen que puede valer? 50. 50. Entonces, cuando no lo sabemos, bueno, podemos colocar el número, pero vamos a hacer el ejercicio. Este es mi transportador, miren. ¿Sí lo ven ahí? Este es mi transportador y voy a usarlo acá. Entonces, recuerden, ¿cómo es que lo uso? ¿Se acuerdan cómo era que usaba el transportador? La línea de La línea en el medio. La línea del medio, ¿dónde la coloco? En el punto de inicio En del la punta. En este extremo. Acá, mírenlo acá, aquí, ¿cierto? Y se acuerdan que el otro va al cero. Bueno, ¿y cuánto mide ese ángulo? Mire que hay números adentro y hay números afuera. ¿Cuál uso? 170, 160, 150 o el de 10, 20, 30, 40. el de adentro. El de El de adentro, adentro. o sea, uso estos números. No, El de afuera. El de afuera. No, exacto. Uso es el de afuera. ¿Y por qué uso el de afuera? Pues porque ir de menor a mayor. tengo que ir de menor a mayor. Y pues ahí el de 170 va. Ay, perdón. Ya. Si coloco el otro, pues aquí, mira, aquí sería el 180. No está colocado, pero él sería el 180. 170, 160, voy es de mayor a menor. No, es del que va acá. ¿Y aquí qué número iría? Aquí iría el 0. Entonces, como hizo 0, 10, 20, 30. Entonces, ¿cuánto sería más o menos? 35. Sí, más o menos como 35. 35. Se pasa una gotica, pero dejémoslo en 35. Entonces, ese ángulo vale 35. Entonces, aquí coloco, el B vale 35. ¿Cuál es el otro ángulo que también vale 35? El C. Exacto. Entonces, yo no necesito medir. Ya simplemente coloco, ya me sé el C, que también vale 35. Muy bien. Y
Em, entonces, ¿cuánto valdrá el A? ¿Cuánto valdrá el ángulo A? ¿Cuánto cree que valdrá? ¿Cómo haría para calcularlo? Restando Restando ¿A qué le resto? a los A 235 grados. 180. al Exacto. día 30. Bien, aquí me están hablando y a veces no tengo presente quién es el quien está hablando. Está hablando Charlotte, ¿y quién más me está hablando? Laura también, ¿y a quién más he Y escuchado yo, por ahí? profesora. Y Sara, exacto. Entonces, exacto, Y yo, al 180, Daniel. estoy pendiente de quiénes están participando. Entonces, al 180 grados, pero lo coloco con color. Se le restan 70. Se le resta 3. O sea, Bueno, 70. sí, le debo restar 35 de uno y los 35 del otro. Pero pues para no ponerme a hacer dos restas, pues ya sé que al 180, ya dijeron por ahí, al 180 más bien, De 4.000. le resto 70 70. de una vez, ¿cierto? Y el 30. Y eso me da 110. muy bien, 110. 110. O sea que ese ángulo mide 110 grados. Aquí lo coloqué, 110 grados. Y bueno, si será cierto, porque de pronto uno puede estar aquí diciendo que sí vale 110, pues usemos nuestro transportador, ya que lo tenemos ahí. Voy a girarlo, entonces voy a alejarlo un poquito. Ah, no, mentiras. Voy a... Ya. Entonces, indíqueme cómo cojo ese transportador para usarlo. Bueno, coloco el centro acá. ¿Así está bien? Hay que ponerlo al revés, profe. Sí. Voy a ponerlo al revés. ¿Así? Sí. No, que una de las aristas que al lado del punto inicial. Eh, bueno, mejorando lo que acabas de decir, pero esa es la idea, es una de las aristas o uno de los lados debe estar con el punto inicial se llama el cero. Entonces tú le llamas, uno de las aristas debe estar con el cero. ¿Con cuál cero? ¿Con este o con este o no importa con cuál esté? No importa con cuál esté. Exacto, porque resulta que nuestro transportador tiene dos numeraciones, una que va así por dentro y una que va así por fuera. Entonces, podemos dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Vamos a ver si lo puedo aumentar un poquito más. Voy a cuadrarlo acá, aquí quedó Pero muy... recto también se puede poner. O sea, colocarlo así, ¿me dices? Sí, así se puede poner. No, porque ahí sí es importante. No, porque ahí ¿dónde comienza con 0, 10, 20, 30? No, mira, porque aquí sería el 0, ¿sí? 0, 10, 20, 30, no. Uno de los dos tienes que estar con el 0. Ya sea este, miren, 0, 10, estoy con el de afuera. ¿Sí ven acá? 0, 10, Sí. 20, 30, ¿sí ven? O si quieren también con el otro, pero entonces tendría que ver la otra escala, la chiquita, la que está por dentro, que también vale. Lo coloco aquí, que me quede bien. Entonces miren aquí también, ¿sí ven? Va al 0 y ahora miro la de adentro, 0, 10, 20, 30, ¿sí ven? O sea, no puede ser así recto porque la otra condición, así que como creo que decía Charlotte, pues uno de los lados tiene que estar al 0. Uno de los dos tiene que estar al 0. Entonces, así. Y listo, entonces díganme cuánto mediría ese... 110. 70. 110 cerrados. Exacto, muy bien, Sara, ¿cierto? Entonces, Sí, claro, señor, profe. exacto, mira, aquí sería 180, 170, 160, 150. No, recuerden que debemos cómo comenzar con el Desde el 0, 0. luego sigue 10, luego sigue 20. Esa es la secuencia que siempre nos sirve. Si no sigue esa secuencia, no nos sirve. Entonces, la única que sigue, ahí si ustedes tienen su transportador, cuando lo usen, bueno, en esta actividad no vamos a usar transportador, pero simplemente es para mostrarle o recordarles, porque eso ya lo habíamos hecho por ahí en clase, en algún momento del año pasado, el antepasado, ya ni recuerdo. Pero la cosa es que deben, así ustedes pueden verificar. Entonces, mira, el de afuera no nos sirve. Ya vamos a ver cómo nos podría servir el de afuera, pero mira,
el de adentro, 0, 10, 20, hasta si sigue 50, 70, 80, 90, 100, 110. Ah, mire, ¿sí ven? Nos dio. Y uno dice, ¿y cómo usaría el de afuera? Pues simplemente la giro, lo coloco muy bien. Y miren que por fuera también 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, otra vez da el 110. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿cuál uso el de adentro? ¿Cuál es el uso? ¿El de adentro o el de afuera? No, pues el que le sirva en su momento. Porque alguno dice, no, pero es que mire, pues por dentro mide tanto. Ah, y en el de afuera también mide lo mismo, pero pues cada uno colocó su transportador como, como le sirvió. Y recuerden que cómo es que sirve es el centro con el ángulo, con el vértice. Y una de las dos líneas, ya sea esta o ya sea esta, si estamos midiendo este ángulo, una de las dos debe ir con el borde del transportador. O en otras palabras, lo que creo que decía Charlotte con el inicio, algo así que decía, es con el cero. Tiene que ir con el cero. Esa es lo importante para recordar cómo se mide. Pero miren, si ven, nos dio 110. Súper fácil. Súper fácil. Ahora, voy a borrar esto. Hay un tipo de triángulo. Espera. Ahora, ¿cómo quito esto? Allá. Ahora, supongamos que tengo otro triángulo y lo voy a colocar así. Espera, a ver si puedo colocarlo bien. A ver. Espera, a ver. Espera que se me... Allá. Voy a colocarlo así. Voy a voltearlo. No, este no. Así, creo que así. Sí, más o menos así. Bueno, voy a agrandarlo. Así. Listo. Este triángulo. Voy a colocarle otras letras. Entonces, digamos, M, S y C. Bueno, M, S y C. Y ¿cuáles serían los ángulos iguales? Ninguno, profe. Ninguno. Bueno, aunque no pareciera, pero sí. La C y la S, profe. Exacto, la C y la S son iguales. Bueno, puedo medirlos y podemos verificar que efectivamente si son iguales, y espero que sea correcto y no me descache yo. Esto mide como 5.2, 5.3, 5.3. más o menos. Exacto, más o menos ahí. Y si lo coloco así, eso debe medir como 5.2, 5.3. Ah, sí nos dio. O sea que hay dos lados iguales. ¿Cuáles son dos lados iguales? Entonces yo los marco. El lado que está entre Pero C y M, la letra que quiera. dime. Uno puede poner las letras que uno quiera. Sí, sí pueden colocar. A menos que el ejercicio ya tenga letras, pero si no hay letras, ustedes colocan las que ustedes quieran. Sí. Mire, también podemos. Profe, ¿y tiene que ser en orden? Por ejemplo, un A, B, C o un X, Y, Z. Tampoco hay necesidad de eso. ¿Sí? No hay necesidad. Lo importante es que si ustedes colocan C, M y S, después cuando digan, se acuerden que, la C es el que va arriba, S mide tanto, y el otro mide tanto, y el otro mide tanto. O sea, que yo sepa las medidas, y que después, ¿cuál era el que había colocado? No, que no se confundan, que ustedes tengan... tampoco es necesario que, C mayúscula, C minúscula, S mayúscula, S minúscula, M mayúscula. No, no es necesario. Pero pues a veces, en vez de usar tantas letras, uno usa las mayúsculas y las minúsculas. Es como para no tener que uno dice, pues entonces coloquémosle la P, la R y la T. ¿Cuál es el P? El lado P. Ese, pues para no usar tantas letras, pues no es tan complicado. Para no usar tantas letras, pues uno usa las minúsculas. O también, ¿saben cómo uno puede hacer? También es otra forma. Uno dice, el lado que está entre C y M.
Si tú colocas dos líneas, así, dos letras ahí, estamos refiriendo a esta línea que está entre C y M. También. Y bueno, uno le coloca una rayita encima para indicar que es el lado. Entre C y S también es otro lado, ¿cierto? Sería este. Y Y entre entre M y S también sería otro lado. Esas son otras formas de escribir los lados. Sí. ¿Sí? No hay problema, no hay problema. O sea, son muchas formas. Pero bueno, esto es añadido a lo que dice la cartilla porque pues lo que nos interesa es la medida de los ángulos. Y mire, resulta que entonces estos dos son iguales y entonces este ladito y este ladito son iguales, ¿cierto? Son iguales. Y voy a hacer esto, voy a medir un ángulo que me interesa. Uy, se me salieron los dos acá. Voy a medir un ángulo que me interesa y es el con el ángulo cero M. Bueno, sí, me toca colocarlo bien, el 0 y aquí voy a medir este acá, que me queda un poquito corridito acá. Aquí más o menos. ¿Cuánto mide ese ángulo? 90 cerrados, Exacto. 90 cerrados. Sí, 90 cerrados, muy bien. Y resulta que cuando mide eso... Ay, espera, ahora se me quedó aquí. Me va a tocar ahorita reiniciar esto porque, bueno, no, parece que se desapareció. Cuando mide 90 cerrados, no mide 91, no mide 89, no, 90 cerrados, uno coloca un símbolo. Y entonces coloca este símbolo. Ya el ángulo no lo hacemos así en curva, sino los que miden 90, eso ya lo habíamos visto hace rato, creo, se colocan así. Se coloca el símbolo del ángulo, ya no se coloca con curva, sino que se coloca así cuadradito. ¿Y qué indica ese ángulo en esa forma? Que mide exactamente 90 grados. Entonces, yo puedo colocar el número 90, o si no lo coloco, pues también me da lo mismo. ¿Por qué? Porque ese símbolo siempre vale ¿cuánto? 90 90, exacto. Siempre, siempre, siempre vale 90. Entonces, vamos a hacerlo así. Bueno, si el M, voy a colocarlo acá, si el M vale 90 grados, ¿cuánto valdrá el ángulo C y cuánto valdrá el ángulo S? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cuánto debe medir? Y les pregunto así. Entre C y S, ¿cuánto deben sumar ellos dos? Bueno, ¿cuánto deben sumar los tres? M, C y S, ¿cuántos que deben sumar? 180. Muy bien. Ya tengo una parte, que es el 90, ¿cierto? ¿Cuánto le falta a 90 para hacer 180? 90. 90. Eso quiere decir que entre ellos dos hay un 90, ¿cierto? Entre los dos que están ahí en verde. O sea que cada uno, ¿cuánto debe valer? 45 grados. Muy bien. ¿Quién me dijo por ahí? 45, profe. Sí, muy bien. 45, profe. Y Nicole también me dijo. Y por ahí alguien más también me dijo. Exacto, Yo, profe 45. Daniel Torres. Muy bien, sí, No, la Nicole. lista que suena por ahí también. Fue Nicole, profe. Sí, sí, sí. No, yo escuché a Nicole antes que Daniel, pero bien. Entonces, 45. ¿Listo? Entonces, eso también es un caso para triángulos isósceles. ¿Listo? Eh, a ver. Entonces, voy a colocarles aquí así rápido. Por ejemplo, miren, tengo este triángulo así de esta manera. Así. Es un triángulo isósceles, o sea que yo voy a colocarle una rayita acá y otra rayita acá. Y tiene dos lados iguales para mí. Dime. No. A, B y C. Entonces,
Si entre A y B, ese lado está igual al B y C, bueno, yo también puedo colocar esto en los ángulos. Puedo colocarle esta rayita en los ángulos para indicar que esos dos ángulos son iguales. También se pueden colocar así. O lo coloco, simplemente coloco que A Y ahí es igual a C. Ya. y ahí también son iguales. ¿Y dime qué? Ahí B también son iguales. Ah, no. Ah, bueno. El lado A y B es igual al lado B y C. ¿Sí? O sea, aquí no le he colocado. Este lado es igual a este. Pero Cada lado. este ángulo A es igual al ángulo C. El B, este ángulo B es diferente a A y C, y este lado pequeñito pues es diferente a estos dos. ¿Sí? Ahorita nos concentramos en los ángulos. Y ahora miren, si yo les digo que el B vale, ¿cuánto valdrá ese ángulo? ¿Cuánto creen que vale ese ángulo? ¿Cuánto creen que puede valer? 30 o 20. Bueno, Por ahí como un 30, coloquémosle 30. 40. 30, sí, yo creo que 30 o 40, coloquémosle 30. 30 grados 35, profe. también puede ser, ¿sí? Pero bueno, a veces los ejercicios pues traen así ya los números colocados, o sea, no le dicen a uno, coja el transportador y coloque eso, sino no, ya está ahí. Entonces, digamos que el ángulo B ya lo medimos y nos dio 30, ahí ya viene el ejercicio. ¿Cuánto medirán? ¿Cuánto valdrán? Recuerden que también puedo colocar así. Yo digo que el ángulo A es igual al ángulo C. ¿Cuánto medirá A y C? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo se puede saber? 75. 75. ¿Ambos o cada uno? 72,5 digo. Cada uno. Cada uno, Yo digo que o sea que Cada la uno. vale 75 grados y C vale 75. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo lo hiciste, Sara, cierto? ¿Cómo lo hiciste? A 180 le resté 30. Exacto. Al total, que ya sabemos que es 180, le vamos a restar lo que ya sabemos, que es 30. ¿Y eso dio? 150. ¿Y qué hacemos con ese 150? se divide. 150 dividido en 2. Divide entre 2. Exacto, muy bien. ¿Por qué razón? Porque resulta que una parte es del ángulo A y la otra parte es del ángulo B. Y como son iguales, pues las partes son iguales. Entonces al 150 lo divido entre 2 y entonces sería 7 por 2, 14, 1 y llevo 0 y bajo el 0. 2 por 5, 10, 75, miren, ahí está el 75 que me dijo Sara. Exacto, esa es la forma de resolver un triángulo, por ejemplo, cuando no se saben los ángulos así de esa manera. Muy bien. Y cuando es el otro tipo que se llama escaleno, cuando sus lados son totalmente distintos, todos son diferentes. Entonces ya no puedo hacer rayitas para decir este es igual a este, no, todo es diferente. A, B, C, si ven aquí como está la imagen, acá, que el ángulo que, el ángulo A y al frente está la A minúscula, el ángulo C y al frente está el lado C minúsculo, y el ángulo B y al frente, o sea, al otro lado, está el C minúsculo. Como pues ahí recordando lo que hacíamos. Bueno, este simplemente es el caso que los acabo de colocar, el ejemplo 2. El ejemplo 2 es lo que les acabo de colocar, que el de arriba vale C. Bueno, aquí las letras estaban distintas porque el C lo teníamos en otro lado. El C ahora está arriba, pero no importa, lo mismo, no importa las letras, ¿sí ven? No interesan. Aquí también está lo que les decía. Miren, ¿sí ven? Las dos rayitas iguales. Estas dos rayitas indican que estos dos lados son iguales. También puede hacer rayitas acá para indicar que los dos ángulos son iguales. Pero entonces, y aquí dice, importante, las rayitas significan que los lados miden lo mismo. Es un distintivo del triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales. Y el caso 3, bueno, ya es como un ejercicio
de lo siguiente. Y mire, dice, el ángulo A de un triángulo mide 22. El ángulo B es el doble de A. ¿Cuál es el valor de C? Entonces voy a coger aquí, le tomo una pantalla un pantallazo aquí al caso, al ejemplo 3. Voy a importar aquí mi imagen. Esperen que me abra esta acá. ¿Sí es este? Sí es este. Es este. Entonces miren. Entonces me dicen los ángulos A, B y C. Entonces A, B y C. Me dice que el ángulo A, bueno, aquí le voy a colocar el símbolo de ángulo para que no se me olvide. El ángulo A vale 22, ahí dice 22. Hay que hallar los tres, ese es el objetivo de esta actividad, siempre hallar los tres ángulos. El lado A mide 22. El ángulo de B dice, ¿cuánto medirá el ángulo B? 42 o 44. 44, 42, ¿cuál será lo correcto? ¿Y por qué me dicen ese número? 44. 44. ¿Por qué 44? ¿Por qué dices que 44? Porque es el doble de 42. Porque se multiplica por 2 y Se mu- 44 y es el doble de A. Muy bien, exacto, miren aquí la pista. El doble. Esa es una pista. Y esa pista me indica que el doble significa multiplicar por 2. Hay que multiplicar por 2. Dice, el ángulo B es el doble de A. Pues entonces el doble de A sería, bueno, aquí lo voy a colocar, aunque ustedes lo hacen es de una vez en su cabeza, y coloco un puntico, y coloco el 2. Ya no coloco la X de multiplicación porque se puede confundir con la X de letra. Entonces 22 por 4, pues da 40, 22 por 2. 22 por 2 da 44 grados. Miren, ahí está. Entonces, ¿cuánto valdrá C? Díganme. 120. 120. ¿Sí? ¿Alguno tiene otra respuesta o todos dicen que 120? Bueno, vamos a ver. 114. 114. Vamos a ver si 120 o 114. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Al 180, que es el total, le debo restar. Se le Aquí le Se puedo le colocar. resta menos 22 y menos 44. Entonces puedo colocarlo así muy bien. Entonces a 180 le resto 22. Entonces recuerden cómo se hace. No se olviden de prestar. Este le presta, el 8 le presta el 0. Entonces el 0 queda convertido en 10 y el 8 queda convertido en 7. Y ahí sí puedo hacer la resta. Entonces 10 menos 2, 8. 7 menos 2, 5. 158. Me quedó ese número ya reducido. Y pues le voy a restar 44. Entonces ahí mismo, aquí abajito le resto 44. Y entonces 8 menos 4, 4. Entonces quiero decir que ya 20 no nos sirve. Al 5 le resto 1 y a 114. Entonces si era 114. 114 me dio el ángulo desconocido. Listo, súper fácil, ¿cierto? Es simplemente leer bien las pistas que dicen, es el doble. Cuando digo el doble es multiplicar por 2. Cuando digo el triple, si multiplicar por 3. Es multiplicar por 3. exacto, entonces puntico 3, porque debo multiplicar por 3. Si digo la mitad, De 4. si digo la mitad, Es de por 2. Entre Cinco. 5. no, cuando digo la mitad es dividir entre 2, así como dijo Charlotte, creo. Exacto, la mitad es dividir entre 2. Es como decir, tengo este chocorramo. Ay, ¿cuánto quiere? Deme la mitad del chocorramo. Pues lo divido entre 2 partes. Eso es así de lógico. Si digo la tercera parte, si digo la tercera parte, ¿qué debería hacerle? Le divide en 3. Lo divido entre 3. ¿Sí? O si digo 3 veces, ¿Serían 6? Sumarle. no, sería multiplicarle por 3. Multiplicar por 3.
Entonces digo, la mitad dividir entre 2, tercera parte dividir entre 3, la cuarta parte dividir entre 4, la quinta parte dividir entre 5. Pero eso es un lenguaje que ustedes usan no mucho, pero es un poco común. Porque, por ejemplo, el triple, por ejemplo, si han jugado básquetbol, ese punto vale triple. Es cuando lanzan después del área y ese punto vale por 3. O sea, vale 3 veces más que los demás. 3 veces, o 4 veces, o 5 veces, eso significa multiplicar por 4, multiplicar por 5. Esa palabra veces significa multiplicar por. Entonces, es 4 veces más grande que otra cosa. Ah, pues a eso lo debo multiplicar por 4, pues para saber qué tan grande es. ¿Listo? Para que recuerden esas palabritas por si aparecen por ahí. Y a ver, entonces regresemos a nuestra guía y miren, el punto 1 está súper, súper fácil. Por ejemplo, el 5, ¿qué tipo de triángulo es este 5? Equilátero. Escaleno. Escaleno. Miren que tiene unas rayitas. Sí, escaleno. Equilátero. Escaleno. Escaleno. Isósceles. Isósceles. ¿Por qué razón es isósceles? Porque tiene dos lados iguales. Mire, este lado es igual a este lado. El 6, ¿qué tipo de triángulo es? Ese sí es Equilátero. Ese sí es equilátero, porque cada lado tiene, mire, tiene 3 rayitas. Eso significa que los 3 lados son iguales. Equilátero. El triángulo 4, ¿qué tipo de triángulo es? Isósceles. Exacto, muy bien. Isósceles, porque tiene 2 lados iguales. El 1, Escaleno. ese vendría siendo escaleno, porque no hay rayitas, entonces es probable que ninguno No de tiene ningún lado igual. Exacto. No hay ningún lado igual y tampoco tendrán ángulos iguales. O sea, aquí no puedo decir, como el de arriba vale 100, el de abajo vale 30, pues entonces el otro se ve igualito, también vale 30. No, no, pues ahí toca hacer la operación para saber cuánto vale la. Y este ejercicio primero es simplemente coger al 180 y restarle lo que ya sabemos, ¿cierto? Es súper fácil. Por ejemplo, a ver, hagamos el quinto solamente. A ver, el quinto. ¿Cuánto valdría el ángulo E? ¿Será que ya dijimos que es un triángulo de qué tipo? ¿El 5? Isósceles. Muy bien, es isósceles. Entonces, como es isósceles, quiere decir que hay 2 ángulos que son iguales. ¿Cuáles serían los 2 ángulos iguales? ¿Cuáles serían los 2 ángulos iguales en el quinto? B y A. Bueno, pues ahí no tiene, solamente dígame el de arriba, el de abajo a la derecha, el de abajo a la izquierda. El de arriba y el de la izquierda. Exacto, el de arriba, exacto, este de arriba sería igual a este de abajo de la izquierda, ¿cierto? O sea que estos dos medirían 26. Y si ya tengo 2 ángulos que miden 26, ya puedo calcular el último, que debe medir ¿cuánto? 52. 52. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que 77. ¿Cuánto será? Vamos a ver. ¿Cómo es que hacemos para calcularlo? 180. 180 menos 26. Le restamos Menos. 26 de 1, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y cuánto da esa resta? Entonces recuerden, el 8 le presta el 10, quedan 10, quedan 7. 156. Y Entonces, 154. exacto, 154, porque a 10 le quito 6, me quedan 4. Y al 7 le quito 2, me quedan 5 y el 1. Entonces, Y 154 divididos son ahora, 77. ¿ya tengo que dividirlo en 2?
No toca restarle los otros 26. Exacto, exacto. No puedo dividirlo en dos porque los otros dos ángulos que me faltan no son iguales. Recuerden cómo la imagen acá. Ya tengo este 26. Ya tengo este 26 y ya le resté. Me faltan estos dos ángulos y como estos dos ángulos no son iguales, no puedo hacer la división por 2. Tengo es que restarle los otros 26. Entonces al 54 le resto otra vez 26 y eso me da ¿cuánto? 54. Vamos a ver. Entonces, este 5, no puede ser 54. Este 5 presta, entonces queda convertido en 4. Y le presta 1 al 4 y queda convertido en 14. Ahora, 14 menos 6 da 8. 8, muy bien. Y 4 menos 2 28. da 2. Listo, 128. Mira, un ángulo que medía 26, el otro medía 26 y el otro medía 128. Ahí tengo los tres ángulos. Aquí O sea, también dos líneas. Mire, dos líneas en la E y en abajito del 26. ¿te refieres a dos No líneas acá? son, no, al lado. Esa. Y el de Aquí. arriba. ¿No son porque son iguales? Por eso. Bueno. Espérate, digo aquí así. Porque de pronto puede haber aquí una pequeña dudita. Voy a copiar esto. Voy a insertar acá. Acá. Entonces, ¿cuáles son las rayitas que podría hacer? Bueno, ya están estas dos, ¿cierto? Esta y esta. Que son iguales. Y podía hacerle, para decir que son iguales los ángulos, sería a este le podía hacer rayita, dos rayitas, y a cuál otro podía hacerle dos rayitas, al E, Al de arriba. al de arriba. Entonces le haría aquí y le haría dos rayitas. ¿Y eso qué indicaría? Que este también vale 26. Y pues el E, ¿cuánto fue que me dio? 128, ¿cierto? 28. Gracias, 128. Recuerden, y siempre comienzo así. A 180 le resto lo que ya conozco. ¿Qué es lo que ya conozco? El 26. 26. Y lo que me dé, le resto el otro 26. Y listo. Ahí, bueno, ahí me dio el 128. Que es lo que justifica mi operación. ¿Listo? Entonces ese punto está fácil. Bueno, ya hicimos el 5. Facilito, y ahí está el proceso. Ahora miren. El segundo también está fácil. Dicen, espérate, ya. Dice, encuentra la medida del tercer ángulo interior del triángulo si la medida de los otros dos son. Entonces, si un ángulo mide 67 y el otro mide 47, ¿cuánto medirá el otro? O sea, ahí ya no hay A, ni B, ni C, sino simplemente están los valores. Súper fácil. A 180 le resto 67 y después le resto el 47 y ahí me da la otra medida. Aquí lo mismo. Ya, súper fácil. 66. Ajá. Exacto, bueno, ahí da la suma de los dos. Pero entonces ahora me falta este. Que un ángulo mide A y el otro vale 2A. ¿Cómo se podrá resolver ese? Uy, no sé. Entonces, se los dejo aquí así, mira. Eso se los dejo aquí así. Se los voy a colocar acá. Así. ¿Cómo es que hacemos para resolver todos? Recuerden, ¿cómo es lo que hacíamos? 180 menos... 180 menos. Exacto, menos el valor de uno, menos el valor de otro, ¿cierto? Entonces ahora miremos cómo sería el último. A 180 debo restarle ¿qué? Debo restarle A menos 2A. Y ahí, ¿cómo hago yo? ¿Cómo yo hago para ese? Entonces, a ver. Ese podría ser
Bueno, eso, para no complicarnos con ese, lo pueden hacer como por, como por tanteo. Entonces puede ser aquí así. Ay, Dios mío, ahora se me perdió. Ah, ya. Bueno, este tiene varias respuestas, Si el ángulo A, o sea, el ángulo A, bueno, no sé cuánto será, y el otro vale 2 veces A. Entonces, ¿cuál será el tercero? Pues, por ejemplo, si uno vale, si A vale 20, el otro ¿cuánto sería? 2A, ¿cuánto sería? 40. Exacto. 40. Entonces, si uno vale 20 y el otro vale 40, ¿el otro cuánto valdrá? Pues ahí se hace la operación. O si dicen, tiene muchas respuestas, o sea, este tiene muchas respuestas. ¿Por qué? Porque yo podría decir, y si el A vale 50, 2A sería ¿cuánto? 70. 100. 100, ¿cierto? 100, 100, 100. 100. Entonces si uno vale 50 y el otro vale 100, entonces ¿cuánto vale el tercer ángulo? 80. No, porque 50 más 100, ¿cuánto da? 150. 150. 150. Y entonces el tercero, ¿cuánto le falta para que sume en total 180? 30, 30, 30. 30. 30, exacto. O sea que ustedes comienzan con A valiendo cualquier número. Ese sí es libre. Entonces, si yo digo, bueno, no puedo quitar esto, me toca así. Si decía A y el otro vale 2A, entonces ustedes comienzan, pues que A valga 16. Entonces, ¿cuánto vale 2A? 232. ¿Cuál 232? No. Bueno, espera que aquí hay 32. 32. 32. ¿Qué significa 2A? ¿Se acuerdan qué significa 2A? Pues el Que es doble. el doble de. Exacto, muy A. bien. Es el doble, la palabra Por es el eso, doble. Claro, pero es que tú dijiste 232, o sea, le colocaste este 2 aquí al lado y 232 no. Simplemente es 32, ya, es el doble. Entonces, en este punto ustedes escogen cuánto vale A, no importa, pero ya saben que el siguiente ángulo vale el doble de ese y el tercero pues ya es lo que les falta para que sea 180. Entonces, en ese C, ustedes escogen el valor que sea para A. Escojan cualquier valor para A. Que no sea muy grande, sino después ya la suma les da muy grande de 180. Coloquen, no sé, 20, coloquen 40, 35, coloquen el valor que sea para A. El 2A es el doble de ese valor que ustedes escogieron, cualquiera que sea, y ya cuál es el otro valor, porque recuerden que son 3 ángulos, pues simplemente es el que le falta para ser 180, o a 180 le quitan los demás. Es fácil. Miren, el tercero. El ángulo A de un triángulo mide 52. Es muy parecido al ejemplo. B es 3 veces mayor que C. ¿Cuánto mide el ángulo C? Bueno, ahí tienen que hacer como tanteo. O sea, comenzar a mirar cuánto sería. ¿Qué aquí es lo importante? Que B vale 3 veces C. O sea, si en algún momento de pronto les da que C vale 20, entonces ¿cuánto valdría B? Si dice que B es 3 veces mayor que C. 60. Exacto. 60. Muy bien. Si yo les digo ¿cómo era? B, ¿a qué es igual? A 3 veces C. ¿Sí? Así se escribe. Eso que dice ahí es B es 3 veces mayor que C. Así se lee esto que está arriba. Recuerden que 3 veces, 4 veces, simplemente coger 3 y multiplicarlo por C. Y si yo en algún momento encuentro que B vale, no sé, vale 8, entonces ¿cuánto valdrá C? No, perdón, es al revés, es al revés. Si encuentro que C es igual a 8, entonces ¿cuánto vale B?
teniendo en cuenta que 24. está arriba. Exacto. Miren que guíense por la información. Dice, mira, aquí dice, B es 3 veces mayor que C. ¿Qué significa? Que si yo tengo C, multiplico por 3 a C, porque B es 3 veces más grande que C. Entonces si C vale 8, pues cojo el 3 y lo multiplico por 8, coloco puntico así, y eso me da, entonces el 24. ¿Listo? Así es como se escribe eso. Entonces ahí ustedes prueban, ustedes comienzan a mirar. Y recuerden que lo que les dé A, o sea, lo que les dé A más lo que les dé B más lo que les dé C, siempre debe dar 180. Entonces si yo cojo, entonces C vale 8, B vale 24, y ahí el ejercicio me dice que vale ¿qué? Que A vale 52. Y que A vale 52. ¿Será que esos tres sumados dan 180? ¿Será que esos dos me dan 180? Entonces miremos. 8 más 52 me da 60, ¿cierto? Y a 52 me falta sumarle 24. A 60, perdón, me falta sumarle 24. ¿Cuánto da 60 más 24? 84. 84. No, eso está muy lejos de 180. Entonces me va a tocar coger otro valor para C. Entonces tengo que subirle. Entonces digamos que C vale, no sé, 20. Entonces, ¿cuánto vale B? 60. 60. Y este valdría 52. El de A, sí, el segundo ejercicio vale 52. ¿Y será que 60 más 20 más 52 da 180? Entonces, al hacer la operación, no, eso da menos de 180, no. Entonces toca probar con otros números para B y para C. Este número sí está fijo, porque ese dice que el ejercicio que está fijo. ¿Listo? Y es probar. Es probar cuál será hasta que les dé 180. Y el último, bueno, el último sí es un desafío. Bueno, más o menos es un desafío. Entonces, miren aquí el ejemplo que está. Miren este ejemplo. Entonces, ahí para que recuerden, este punto, el punto 2 y 3, bueno, es encontrar el punto 2C, es el que tienen que probar también. Bueno, el probar es, ustedes escogen cuánto vale A, y por lo tanto ya les sale el 2A, y el tercer ángulo pues ya les sale facilito. Pero el ejercicio C sí es el que ustedes deben probar ahí. ¿Sí? Hay una forma matemática más para resolverlo, pero pues ahorita no los voy a confundir con eso. Ustedes le dan un valor a C y ya saben que B es 3 veces y el otro mide 52. Tienen que sumar los tres a ver si les da 180. Si no, les toca probar otro valor hasta que les dé. ¿Sí? Teniendo en cuenta que el ángulo B es 3 veces mayor que C. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y que A, ese sí no se puede cambiar. El A vale 52. Ese sí es un valor fijo. Ese sí no se puede cambiar. Y ahora miren el ejercicio C. Entonces se los voy a colocar aquí. Un poquito más amplio. Y pues de hecho, bueno, un poquito más amplio y lo voy a colocar acá en la pizarra. A ver, ¿dónde está? Es este. Aquí está. Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Vamos a ver. Entonces, bueno, miren aquí cómo comienza el ejercicio. Dice que, pues, aquí lo que hace es una resta y después hace una ecuación y la resuelve como ya sabemos. Y como ya sabemos, pues voy a recordar. Bueno, en este triángulo, ¿cuántos ángulos conocemos? ¿Cuáles conocemos ahí? Voy a colocarle unas letras simplemente. A, B y C. ¿Qué ángulos conocemos ahí? Que ya sabemos el valor. Al de El 90, ángulo profe. Bueno, el de 90
O sea, ya sabemos que este vale 90. ¿Y por qué dijiste que vale 90? Porque es Por- un Que son 90 cerdos. No se pasa ni uno ni... y ya que tiene ese cuadro. Exacto. Bien, Sara, y sí, bien, Charlotte. Exacto. Este cuadrito indica que son 90 cerrados. ¿Sí? O sea, no es ni 91, un poquito más, ni es uno menos, que es 89, es 90 cerrados. ¿Por qué? Por el simbolito ahí del cuadradito que está colocado. Entonces ya conocemos dos. Ah, ya sabemos dos. Y si ya sabemos dos, podemos saber el tercero, ¿cierto? ¿Cómo sabemos el tercero? 180. Muy bien, bien, Laura. 180 A menos 180 90. le resto 90, que eso me da ¿cuánto? 90 Eso me da 90. Y o sea, ya le resté este. Y ahora, menos 45. Menos 45. exacto, ya le resté uno. Ahora debo restar el otro. ¿Y cuánto da 90 menos 45? Muy 45. bien, muy bien, Nicole. Da 45. Ah, o sea que el ángulo B vale Equivale. 45. Y uno dice, ay, ya lo resolví, porque ya están los tres ángulos, ¿cierto? 45, 45 y 90. Pero resulta que ese dice lo siguiente, dice, calcular el valor de la X en cada caso. Coloca en cada ejercicio los procedimientos completos tal como se muestra en el ejemplo. En este ejemplo que yo lo estoy haciendo aquí en mi pizarra, mi tablero. Claro, ya encontramos el valor B, pero es que aquí me dice que calcule el valor de X. Mire que aquí es donde, mire dónde está X. Entonces, ¿cómo haría para calcular X? ¿O en otras 8 palabras? por 3. No. 45 dividido sobre 3. Mm, miren, este ángulo, ¿cuánto es que vale? Este ángulo que estoy colocando aquí en verde, ¿cuánto es que vale? 45. 45. Pero ese ángulo de 45, que ya lo acabamos de encontrar, mírenlo acá, que lo acabamos de encontrar con la operación, resulta que tiene una expresión aquí. O sea que ese ángulo vale 45. Pero también ese ángulo es equivalente a una expresión que dice 8x más 21. Ya no le coloco paréntesis, dejémoslo así. ¿Se acuerdan cómo resolvíamos ese? ¿Cómo es que resolvíamos ese? ¿Recuerdan que eso lo hicimos con las 8 fichitas? veces. Bueno, ahí me dice 8 veces más 21. ¿Se acuerdan lo de las fichitas? Esto eran 8x, 8 fichitas con X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fichitas con X. ¿Se acuerdan de las fichitas de las X? ¿Se multiplica 8 por 8? Mm, No, no, Se multiplica 8 por 3. Primero hay que dejar las X de un lado y los números en otro. exacto, muy bien, Nicole, comenzaste bien. Entonces, primero hay que dejar X a un lado. Exacto, eso es parte de lo que habíamos hecho con las fichitas. Bueno, eso lo vimos hace semanas, de hecho, antes de vacaciones, entonces se les pudo haber Es olvidado. bonita. Pero miren, es súper fácil. ¿Saben cómo se pueden ayudar? Miren, 45, pues son simplemente 45 números o 45 rayitas, no sé, pero no vamos a ponernos a hacer rayitas, sino colocamos el número 45. Es igual a 8x. 8x significa, recuerden que son 8, ¿se acuerdan las fichitas de las X? Pues son 8 fichitas de las X. Pero para ponerme a hacer 8 fichitas de las X, así como las estoy colocando, y más 21, porque esos son fichitas, ¿se acuerdan? Eso eran fichitas. Y para no colocar eso, simplemente, pues yo puedo hacer, bueno, voy a hacerlo de esta manera. Voy a hacerlo de esta manera. Primero voy a anotar lo que dijo Nicole. Igual a 29. Primer paso. Primero que tenemos que hacer, X a un, bueno, X a un lado, Des- números al otro. Me quedó súper grande, pero simplemente es para, aquí, espera, a ver. Mira, primer paso.
X a un lado, números al otro. Ese es el primer paso que debo hacer. Entonces, para ver si logro encerrar esto en círculo. No, dejémoslo así, nos compliquemos más. Primer paso, X a un lado, números al otro. Entonces, recuerden, para no ponerme o multiplicarme con las fichitas de las X, porque son 8X, ¿qué tal que otra diga 35X? No, 35X. O sea, 35 fichitas y ya no tengo las fichitas, ni siquiera tengo fichitas. Entonces, uno lo que hace es esto. Entonces, recuerden, ¿dónde están las X? Junto con el 8, ¿cierto? Sí. Exacto, aquí están las X. ¿Los números cuáles son? Pues el 45 y el 21 y el 21, que está con su positivo, ¿cierto? Ese positivo es del 21, no es del 8X, sino del 21. Eso quiere decir que los números, o sea, los que están en color ahí naranja, deben quedarse a un lado y las que están en X, o sea, las que están en amarillo, deben quitarse el otro. ¿Eso qué significa? ¿Qué debo hacer? Ponerla, Dime. Claro, entiendo, doña Marta. Ponerla- Tendría que validar el valor porque en este Entonces, momento no las X el valor. al izquierdo y luego bajar los números a la derecha. Bueno, pues podríamos hacer eso, pero para no complicarnos, mira, recuerden que eso de a la derecha y a la izquierda es respecto a esto, ¿cierto? Al igual. ¿Las X dónde están? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo? De ese igual. A la izquierda. A la izquierda. ¿No? Miren el igual. Esto es derecho del igual, esto es izquierdo Al del lado igual. derecho. Exacto, recuerden. Todo esto es lado derecho. Bueno, esto es lado derecho y pues esto es lado izquierdo. Así, fácil. Entonces, ¿dónde están las X? Al lado Derecho. derecho. Entonces, dejemos las X al lado derecho. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué debemos hacer con ese 21? Bajar el 8 a la derecha. Doña Marta, igual como No. O sea, si voy a dejar, miren lo que me estaba diciendo Nicole, que las X a un lado, los números al otro. Entonces, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. ¿Dónde voy a dejar las X? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo? Mejor dejémoslas al derecho, al lado derecho. Eso quiere decir que tengo que quitar este 21, porque decidí que las X se queden al lado derecho y a la izquierda se queden los números. Entonces, ¿cómo hago para quitar ese 21? ¿Se acuerdan? Un 21 que está sumando, ¿cómo lo hago para quitarlo? Con 8 fichas. No, debo quitar el 21, es este. Lo anulamos con un menos 21 y Muy hacemos lo bien, mismo de la izquierda. perfecto. Entonces, muy bien, Nicole. Entonces, 45 es igual a 8X más 21. ¿Cómo hago para quitar ese más 21? Pues con un menos 21. ¿Se acuerdan que el más 21 eran 21 fichitas de 1 más 1, pero eran de color verde? ¿Sí se acuerdan de esa parte? Que eran 21 Sí, fichitas. profe. Eso fue un reguero de fichitas. ¿Cómo las quitaba? Con la misma cantidad, pero de color rojo, que eran también 21 fichitas. Pero para no usar fichitas, entonces ya los llevamos aquí en la cabecita. Y pues, exacto, lo que me dice Nicole, si a un lado le coloco 21, ¿se acuerdan que a un lado colocaba la misma cantidad de fichas? Entonces, ay, Dios, entonces tengo aquí el 45. Y al 45 le debo restar también 21. Porque recuerden, lo que hago a un lado, lo hago al otro, siempre. Porque recuerden que una ecuación es una balanza. Una balanza. Lo que hago al lado derecho, lo que hago al lado izquierdo, lo debo hacer al lado derecho, igualito. Entonces, ¿qué sucede ahí en ese momento? ¿Qué hago en el siguiente paso? En el siguiente paso, Se ¿qué le hago? quita 21 a 45. Que Exacto. quedan Entonces, 24. Y ajá, queda entonces 24. a 45 le resto 21
Entonces hago la resta y eso me da 24, ¿cierto? Estos dos números restados 24, Hablo con la encargada de los es pagos igual del a, servicio y con Movistar. 8X. y al otro lado solamente me queda 8x. ¿Por qué razón solo me queda 8x? Porque ya Porque se vamos usaron los más 21. a las otras. Muy bien, porque resulta que estos 21, ¿se acuerdan? Fichitas verdes con 21 fichitas rojas, o 21 sumando con 21 restando, pues se anulan y ya no aparecen. ¿Sí ven que se va reduciendo? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Porque la X debe quedar sola, eso quiere decir que se debe ir ahora a este 8. 24 dividido sobre Se 3. queda con menos con 8 fichitas. Mm, a ver, 8 se divide por 3. eh, ahí uso la división. ¿Listo? Uso la división. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues divido entre 8 y divido Por entre eso yo 8. Ajá, sí, exacto. Tuviste la división, bien, sino que no te había escuchado el 8. Y dividiendo entre 8, ¿qué da? 24 dividido entre 8, ¿cuánto da? 3. 3, muy bien. ¿Y qué pasa al otro lado, al lado derecho? Pues quedaría una sola X. Exacto, muy bien, me queda una sola X. Ah, o sea que el 3 es el valor de la X, que miren qué es lo que tengo acá en la respuesta. ¿Listo? Eso es recordando lo que hicimos desde antes. Pero miren, es fácil. Resumiendo lo que habíamos hecho, lo que habíamos hecho es esto. Recuerden que la expresión inicial ¿era cuál? Era 45 es igual a 8x más 21. ¿Sí ven? Esta expresión que está al principio, pues la saqué de acá. ¿Sí? Y pues asimismo, pues ustedes la sacan de los ejemplos que están acá. Miren. Miren, entonces, ¿cómo comienzan? Mire, los dos lados conocidos se lo restan al 180, ¿cierto? Para saber cuánto me da. Mira, aquí me dio 45. Entonces, 8x más 21 es igual a 45. Entonces, los siguientes. Pues al 180 le debo restar 100 y debo restar 40. Y la respuesta que me da es igual a 2x. Aquí, a 180 le resto 99 y después le resto 37. Y el número que me da es igual a menos x menos 5. Y aquí lo mismo. A 180 le resto 60 y luego le resto 60 y la respuesta que me da es igual a menos 12, menos 12 más 9x. Y miren cómo, eso es como para que se guíen. Y recuerden, esta parte es súper importante. X a un lado, números al otro. Entonces, donde esté la X, ustedes dejan la X. Esta X de acá es la que se debe quedar sola. Entonces, ¿qué hago? Pues debo quitar el 21 primero y después debo quitar lo que esté acompañando la X, que es el 8. ¿Cierto? Eso es lo que buscamos. ¿Y cómo lo hicimos? ¿Cómo quitamos este 21? Mire, este 21 sumando, lo quité con un 21 restando y lo que hago a un lado, también lo hago al otro. ¿Sí ven? Y después, ¿cómo hago para quitar este 8? Pues, ¿cómo lo quito? Dividiendo entre 8. Y lo que hago a un lado, lo hago al otro. Y ya me da el valor de X. Y listo. Esa es la respuesta final. Eso es lo que deben colocar. Entonces al final, mire, X es igual a tanto, X es igual a tanto, X es igual a tanto. Listo. Uy, apenas 9:59. Eso ya casi fueron las 10. Listo, voy a terminar aquí la grabación. Sin antes recordar que entonces, pues la otra semana, pues ya nos vemos para resolver dudas. Ya es para, eh, miren, no hay problema. Con el primero no hay problema, creo. Entonces lo hacen ahí solitas o solitos, ahí están bien, el segundo bien, el tercero es probar. Lo hacen. Si de pronto cuando llegue la semana siguiente no alcanzan a hacer el tercero o no lo pudieron hacer, pues tranquilos, pues ahí hago más ejemplos para que lo traten de resolver. ¿Sí? Es súper sencillo. Bueno, ya cancelo aquí la grabación. Tengo grabación.